¿hasta cuándo pueden seguir argumentando lo mismo los defensores del expresidente Álvaro Uribe? ¿O es eterno? La defensa de Álvaro Uribe Vélez tiene conocimiento preciso de todos los hechos jurídicamente relevantes, lo que consideraba que para la ley 906 Álvaro Uribe Vélez estaba imputado. En directo con Coronel. Buenas noches, ¿cómo están? Esta no es la hora en la que habitualmente hablamos, pero les agradezco mucho estar acá porque hoy el Tribunal Superior de Bogotá, a través de su sala penal, tomó una decisión muy importante en el caso del expresidente Álvaro Uribe dentro de la investigación que sigue contra él la justicia. Ya no es investigación, ya diría yo que es juicio por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Para explicarnos lo que pasó hoy, nos acompaña el doctor Miguel Ángel del Río. Buenas noches, doctor del Río. Doctor Miguel Ángel del Río. Daniel, muy buenas noches para usted, para todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Doctor del Río, ¿qué era lo que estaba pidiendo el expresidente Uribe en esta solicitud de nulidad del proceso? Ok, recordemos primero que todo, Daniel, que la nulidad es el instrumento extremo sobre el cual una defensa puede hacer acopio. Es decir, es cuando no queda otra alternativa sino ese instrumento o acudir a ese instrumento. Lo que ellos estaban pidiendo fundamentalmente era que los hechos jurídicamente relevantes, es decir, los aspectos sobre los cuales se construyó la imputación, no eran lo suficientemente claros, en el entendido que la indagatoria, y aquí tenemos que hacer un breve compás de explicación para los televidentes. Recordemos que el expresidente Uribe, en principio, había sido investigado por la Corte Suprema de Justicia, que la estructura legal en esa investigación era la Ley 600. En ese momento estamos frente a la imputación o a la acusación hecha por la Fiscalía General de la Nación y el soporte legal es la Ley 906. Es decir, hubo un cambio en el Código de Procedimiento Penal. A él, cuando lo investigaba la Corte Suprema de Justicia, estaba bajo el antiguo Código Penal y ahora, cuando, digamos, lo acusa la Fiscalía, está bajo el nuevo Código Penal. Así es, con una salvedad adicional, que todavía hoy las investigaciones que se siguen al interior de la Corte Suprema de Justicia en contra de aforados se siguen a través de la Ley 600. Es decir, hoy sigue vigente frente a esas investigaciones y procesos penales también relacionados con aforados. Pero entonces aquí, ¿cuál era el tema fundamental? Que cuando después del auto que impone una medida de aseguramiento, recordemos que Álvaro Uribe renuncia a la Corte Suprema y entonces el proceso pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación y cambia entonces el presupuesto legal. En la Corte ya Álvaro Uribe Vélez había realizado su indagatoria. Finalmente, cuando pasamos a Ley 906, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, a través de un recurso de apelación, establece que las figuras de la indagatoria y de la imputación son similares en su estructura, lo que consideraba que para la Ley 906 Álvaro Uribe Vélez estaba imputado. Recordemos que a partir de ese momento, y estamos haciendo como un breve contexto, Daniel, para ubicarnos en el espacio temporal del proceso. ¿Qué pasa después? Lo que ocurre entonces es que la Fiscalía tenía entonces la posibilidad o de acusar o de solicitar una preclusión. Recordemos que la Fiscalía en 2 oportunidades solicita la preclusión. Ninguna de las 2 finalmente tiene buen recaudo y terminamos entonces en los que estamos, audiencia de formulación de acusación, donde precisamente era el espacio para que la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez estableciera nulidades o incompetencias por parte de la judicatura. En esa oportunidad, entonces, la defensa interpone una nulidad. ¿Y el argumento cuál es? Que los hechos jurídicamente relevantes o los supuestos fácticos que construyen la imputación no están claros para ellos y que además habían sido sorprendidos
con un nuevo delito que no estaba establecido ni en la imputación ni en su momento en la indagatoria. Ese es el punto neurálgico de la solicitud de nulidad, y que adicionalmente no se había establecido si la participación era en el nivel de dolo o por dolo eventual, que era el otro debate al interior de la nulidad. Finalmente, entonces, el Tribunal Superior de Bogotá, bueno, recordemos que la juez de primera instancia rechazó de plano la nulidad. Sí, y que el reproche tenía que ver con que supuestamente no había una manifestación de fondo del despacho y que no podía haber rechazado de plano la señora juez eso, sino argumentar por qué la rechazaba. Bueno, es una cosa muy, muy controvertida porque realmente ella dijo que lo rechazaba de plano, pero sí dio toda una argumentación para rechazar. Claro, exacto. Entonces, como dio y soportó la argumentación, entonces abrió la posibilidad de interponer recursos, que eso fue lo que finalmente pasó. Entonces, ella rechaza de plano, pero argumenta de fondo, es decir, abrió esa posibilidad. Entonces, ellos interponen el recurso de queja, advirtiendo que ellos deben tener la posibilidad, entonces, de poder argumentar el recurso de apelación, que finalmente se le concede. Argumentan entonces lo propio y entonces evidentemente estructuran la nulidad con base en esos criterios. La jueza entonces niega la solicitud, el incidente de nulidad, pero evidentemente abre la posibilidad del recurso. Apelan la decisión y el tribunal hoy toma la determinación de confirmar la decisión de primera instancia con dos aspectos neurálgicos que son fundamentales. Primero, estableciendo que como evidentemente las figuras procesales del indagatorio y de la imputación tienen similares estructuras, pues entonces se considera que evidentemente estaba imputado, pero que además los hechos jurídicamente relevantes están bien delimitados. Y un tercer aspecto que es importante, que la defensa no ha sido sorprendida a través de unos nuevos eventos, porque desde 2018 la defensa de Álvaro Uribe Vélez tiene conocimiento preciso de todos los hechos jurídicamente relevantes. Lo que existió en este evento fue una adecuación a una nueva conducta penal, pero no sufrió modificación los hechos que ya estaban establecidos. Es muy interesante esto de la imputación, doctor del Río, porque cada cierto tiempo vuelve a salir el tema de la similitud entre imputación e indagatoria. Esto ya fue discutido ante, creo que 2 jueces, ante 2 veces ante el tribunal. Y la Corte. Y la Corte Constitucional, y la Corte Suprema, y la Corte Constitucional, y también por mecanismo de tutela. Entonces, ¿hasta cuándo pueden seguir argumentando lo mismo los defensores del expresidente Álvaro Uribe? ¿O es eterno? Simplemente ellos, cada vez que digan, y la imputación, y otra vez se vuelve a abrir el proceso. No, ese tema está saldado, es decir, ya ese debate finalmente está saldado. Ya puede haber debate sobre el mismo, puede haber diferencias, pueden haber interpretaciones, pero en este proceso se estableció que ambas figuras tienen similares estructuras. En ese entendido, por esa razón no fue necesario que la Fiscalía General de la Nación imputara cargos, porque la indagatoria, al asemejarse precisamente a ese acto de comunicación, pues ya se consideraba así. Entonces, ya ese debate no se da. El otro debate, que era precisamente el que era muy gaseosa y muy extensa y que entonces no podían defenderse frente a un caudal de hechos jurídicamente relevantes, llevó precisamente a la defensa a acudir a la nulidad. Pero recordemos, y para advertirle entonces a la gente que nos observa, la nulidad exige la existencia de unos principios, y el principio más importante que acompaña la solicitud de nulidad es el de trascendencia, es decir, que el yerro o la irregularidad sea lo suficientemente profunda y compleja para lastimar el procedimiento. Acá el tribunal y también la primera instancia estableció que el yerro, que primero no había yerro, y que segundo, pues era evidentemente salvable, y que ese debate se debe dar en juicio y no en esta etapa procesal. La primera gran conclusión, Daniel, para mí, es que esta intervención por parte de la defensa
fue una maniobra dilatoria.